Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. La liturgia de la palabra para el día de hoy, jueves eucarístico, nos muestran lecturas importantísimas para el bien de nuestras almas. Iniciaremos con la lectura del primer libro de los Macabeos, en el capítulo 2, versículos del 15 al 29. En aquellos días, los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se les sometieron, en cambio Matatías y sus hijos se le opusieron tenazmente. Los enviados del rey dirigieron a Matatías y le dijeron: tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad y cuentas con el apoyo de tus hijos y tus hermanos. Acércate, pues, tú primero y cumple la orden del rey, como lo han cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén. Así, tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos. Matatías les contestó con voz firme: aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos firmes en la ley. No obedeceremos las órdenes del rey, ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado. Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar, conforme el decreto del rey. Al verlo Matatías, en un arrebato de ira santa, corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar. Mató además al enviado del rey que obligaba a hacer sacrificios y destruyó el altar en su celo por la ley. Imitó lo que hizo Pinhas contra Simri, el hijo de Salú. Luego empezó a gritar por la ciudad: todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad todo cuanto poseía, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces, muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley, se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial 49 respondemos: Dios salva al que cumple su voluntad. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra. En Jerusalén, dechado de hermosura, el Señor se ha manifestado. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo, pues yo te liberaré cuando me invoques y tú me darás gloria agradecido. Dios salva al que cumple su voluntad. Aleluya, aleluya. No endurezcan su corazón como en el día de la rebelión en el desierto, dice el Señor. Aleluya, aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te da. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo. Digamos todos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficaz para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy es el primer evangelio que yo transmito por esta plataforma. Ya en la introducción, ya ustedes han escuchado o escucharán lo que Dios ha puesto en mi corazón y el deseo de poder hacer este apostolado. El Santo Evangelio hoy nos da una enseñanza, Jesús. Nos da una enseñanza demasiado importante para nosotros. Nos narra la Escritura que Jesús subía, dice, de Jericó a Jerusalén. Recordemos un poquito, en el Antiguo Testamento, Jericó era aquella ciudad que contaba con esas murallas gigantes donde habitaba el rey y que según ellos era impenetrable. Pero Dios le dijo a Josué que le diera 7 vueltas a la ciudad y en la 7ª que gritaran con voz potente, que sonaran las trompetas a todo pulmón, y esas murallas infranqueables cayeron. Fue la última ciudad que conquistó Josué como promesa de Dios que les iba a entregar la tierra prometida. Bueno, también en la primera lectura del libro de los Macabeos, también nos presenta una escena bien importante. Porque cuando a nosotros nos obligan a hacer cosas que están en contra de Dios, tenemos que mantenernos firmes a la palabra de Dios, firmes a lo que Él nos ha dicho. No tenemos que inventar otra cosa, sino que ya todo lo que Dios nos quería revelar, ya lo vino a hacer por medio de su Hijo Jesucristo. No podemos torcer la ley, sino que respetarla. Y es precisamente
lo que en ese momento este hombre importante pudo mantenerse firme. Este hombre que era importante, según dice la Escritura, Matatías, ese hombre se mantuvo firme, él y su familia. Llamados nosotros a mantenernos firmes a las Sagradas Escrituras y a la palabra de Dios. Hoy el Santo Evangelio, como vuelvo a repetir, Jesús va de Jericó a Jerusalén. Jericó está más o menos a unos 40 kilómetros más o menos es lo que está entre ciudad y ciudad. Pero Jesús realizó muchos prodigios, muchos milagros allí en esa ciudad. En la lectura anterior nosotros escuchamos la lectura aquella famosa de Zaqueo, cuando se sube al árbol de sicomor. Esa es la ciudad de Jericó. Pero dice que Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén y al entrar, al ver a la ciudad, dice que lloró por la ciudad de Jerusalén. La lectura nos presenta algo bien importante, porque ya Jesús no va como peregrino, no va en una caravana como cuando solía su madre, la Santísima Virgen María, y su padre adoptivo San José, cuando iban en caravana, dice, a Jerusalén todos los años para la fiesta de la Pascua. Ya no iba él, sino que él iba, dice, a encontrarse con la muerte. Una muerte por todos nosotros. Y él en la Escritura nos viene diciendo, nos viene hablando de cómo podemos salvar nuestra vida. Y esta es una lectura que nos va a dejar algo bien importante. La ciudad de Jerusalén es la ciudad santa. Jerusalén, que quiere decir ciudad de paz. Pero lejos de esa paz de la cual habla Jesús, esa ciudad siempre ha estado en guerra, 3 veces destruida. Y Jesús profetiza la destrucción de la ciudad cuando dice, de esta ciudad no quedará piedra sobre piedra. Jesús profetiza esa destrucción en el año 70, después de la muerte de Jesús. Jesús llora por esta ciudad porque Él ama tanto que se llena de tristeza al ver esa ciudad llena de habitantes. Pero precisamente eso es lo profundo, porque Él habla de la destrucción de la ciudad como una profecía, pero la profundidad de este tema es de que Él dice, vino a los suyos y los suyos no lo aceptaron. Recordemos que Jesús es un verdadero judío. Jesús es un verdadero israelita. Vino al pueblo de Israel, vino al pueblo judío y ellos no lo aceptaron. Recordemos lo que dice Jesús, lo que dice en el Evangelio.
La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Pero miren, qué difícil es cuando Jesús ve que su pueblo no le hace caso, que su pueblo no entiende lo que Él quiere decirles. En la Escritura se nos narran 2 veces en las cuales Jesús lloró. La primera es en Betania, la ciudad donde habita Marta, María y su hermano Lázaro. Cuando unos familiares, unas amistades, corren a decirle a Jesús que Lázaro había muerto. Pero dice que Jesús, cuando llegó a la casa de Marta y María, ya Lázaro llevaba 4 días de haber fallecido. Entonces esos 4 días fueron los que Jesús tardó en llegar a la casa. No porque quedara lejos, porque Betania dista a 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Pero importante, Jesús llegó porque amaba, dice, no solo a Lázaro, sino a las hermanas también, porque recordemos ese evangelio que nos narra San Lucas también. Entonces dice que al ver a las hermanas con ese dolor de ver muerto a su hermano, también Jesús dice, lloró, se conmovió al ver a las hermanas. Pero nosotros ya sabemos la historia completa, la narración completa que San Lucas nos hace de la resurrección de Lázaro. Pero será tema para otro evangelio. El día de hoy vemos que la segunda vez donde Jesús llora, y llora por la ciudad, pero la profundidad real es que llora por los hijos de Israel, porque bien dice que Él quiso juntar a los habitantes de Israel, como la gallina, dice, junta a sus pollitos y los pone bajo sus alas. En la ciudad de Jerusalén existe una capilla que se llama Dominus Flevit, que quiere decir el Señor lloró. Y desde esa capilla se puede observar la ciudad completa de Jerusalén. Allí fue donde Jesús lamentó el que su gente no le haya hecho caso, que no le haya entendido el mensaje, que no hayan visto los milagros, los prodigios que hizo en esa ciudad. Porque solo un profeta es el que hace cosas grandes. Pero Jesús, siendo Dios, la realizó para que su pueblo entendiera, que su pueblo salvara. Ojalá que nosotros estemos aprovechando el tiempo que Jesús nos da, que Dios nos da para convertir nuestra vida, para que dejemos el pecado, para que podamos ser partícipes de las promesas que el Señor nos regaló, que el Señor nos dijo. Voy a preparar una casa, dice, una habitación para ustedes, allá en el reino de mi Padre. A eso nosotros tenemos que apostar, a estar en la presencia de Dios. Pero Jesús
Llora por toda esa gente que no se salvará, por toda esa gente que no entendió el mensaje de Jesús. Vuelvo a repetir, ojalá que en nuestros días nosotros estemos entendiendo el mensaje de Jesús, entendiendo el Evangelio, entendiendo la buena nueva, para que Él no llore por nosotros, que un día tendremos que entregar cuentas al gran juez, y que evitemos el que Él nos diga, no los conozco. Eso es bien importante, pero ¿creen ustedes de que Jesús no llora con nosotros el día de hoy? Claro que sí llora, claro que llora, porque cuando Él ve la pobreza de la gente, llora, llora por ellos. Cuando ve el desvivir a muchos, miles y podría decir millones de niños en el vientre de su madre, el desvivir a esos niños allí. ¿Acaso Jesús no llora con los ancianos que también son desvividos? Queridos hermanos, Jesús nos hace conciencia y nos hace sentir ese momento de llorar por nosotros, porque cada vez que nosotros pecamos, ofendemos al Señor. Él llora por tanta guerra que se nos da en el mundo. Él llora por todos esos niños que tienen hambre y que probablemente nosotros no hagamos caso, no los podamos asistir. Él llora por nuestras penas, pero especialmente Él llora porque la gente no aprendió ni supo comprender el momento que su Dios estaba con ellos. Porque Jesús, como verdadero hombre y verdadero Dios, estuvo entre su pueblo. Vuelvo a repetir, que nosotros logremos reconocer a Jesús en este momento. Que nuestra generación sea la generación que reconozca a Jesús. ¿Dónde lo podemos reconocer? Lo podemos reconocer en la Sagrada Escritura. Lo podemos reconocer que está con nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. Allí está Él con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ya viviremos el momento de la adoración del Santísimo Sacramento del altar. Pero hoy el Señor nos viene a hacer conciencia de que todos nosotros tengamos cómo reconocer a Jesús en su palabra, en el sacramento del altar, en nuestros hermanos necesitados. Porque recordemos que todos nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que a nosotros nos da la dignidad de ser verdaderos hijos de Dios. El haber sido hechos a su imagen y semejanza. Reconozcamos a Dios en estos momentos. Acerquémonos a nuestra Santa Eucaristía, a recibir el cuerpo del Señor. Acerquémonos y vivamos verdaderamente el Evangelio de Jesús. Sepamos reconocerlo el día de hoy.
Queridos hermanos, que la palabra del Señor habite en nuestros corazones. Amén. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana en el Santo Evangelio del día correspondiente.